San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy tenemos el capítulo 16. Del versículo 1 al 13 encontramos algo que le hemos llamado el administrador infiel, un administrador pícaro. No sabemos si era un esclavo o un empleado, pero el caso es que estaba a cargo de la administración de las propiedades de su amo. En Palestina había muchos terratenientes que vivían lejos de sus tierras. Es probable que el amo fuera uno de ellos, por lo que había encargado la administración de sus fincas a otra persona. Los deudores no son menos pícaros. Parece que son arrendatarios y lo que debían era la renta que pagaban en especie, es decir, la parte proporcional que hubieran acordado de las cosechas. El administrador, al ser descubierto, sabía que había perdido el empleo y entonces se le ocurre una gran idea: falsificar las cuentas de los deudores, de acuerdo con ellos, para que la deuda fuera menor. Esto, por supuesto, iba a producir dos efectos. El primero, que los deudores iban a contraer con él una deuda de gratitud, y el segundo, todavía más efectivo, que los involucraba en uno de sus fraudes, y obviamente el dueño, al darse cuenta, no iba a ser tan fuerte para poder aplicar un castigo. Lucas nos sugiere no menos de 4 aplicaciones diferentes. En el versículo 8 de San Lucas 16, la lección es que, por lo que se refiere al trato con sus semejantes, los mundanos son más inteligentes que los espirituales, lo que quiere decir que los cristianos lo serían más auténticamente si estuvieran tan interesados en vivir su fe hasta las últimas consecuencias como los mundanos. Es importante. Número 1, se puede hacer que surte efecto en la eternidad. Los rabinos decían: los ricos ayudan a los pobres en este mundo y los pobres ayudan a los ricos en el mundo venidero. Y 2, se puede hacer para que surte efecto en este mundo. La riqueza se puede usar de una manera egoísta o para hacer la vida más fácil para otros. Las posesiones no son en sí mismas un pecado, pero sí una gran responsabilidad, y la persona que las usa para ayudar a otros lleva el camino de cumplir con esa responsabilidad. En los versículos 10 y 11 la lección es que la manera en que uno realiza una tarea pequeña es la mejor demostración de si se está capacitado o no para encargarse de algo mayor. Así es en las cosas de este mundo. Nadie va a ascender hasta que haya dado pruebas de su honradez y capacidad de trabajo en su nivel anterior. Pero Jesús aplica este principio a la eternidad en referencia a la clase de administradores que hemos sido en la tierra con cosas que no habremos de llevar al partir. Más adelante encontramos la ley que no cambia en el versículo 14 al 18. Este pasaje tiene 3 partes. Empieza con una acusación a los fariseos. Luego nos dice que hasta que llegó Jesús, la ley y los profetas del Antiguo Testamento habían sido la última palabra de Dios, pero Jesús vino a proclamar el reino, y los publicanos y los pecadores acudían entusiasmados a entrar, aunque los escribas y los fariseos querían impedírselo. Y finalmente, y como un ejemplo de la ley que no se cambiará nunca, Jesús citó la ley de la castidad. Esta tajante afirmación de Jesús se ha de leer en el contexto de la vida judía. Los judíos tenían una opinión muy alta de la castidad y la fidelidad, pero lo trágico era que en los tiempos de Jesús el vínculo matrimonial estaba a punto de desaparecer. Más adelante encontramos el pecado de la insensibilidad. Esta parábola está perfectamente construida y que no le sobra ni una sola frase. Vamos a fijarnos en los personajes. En primer lugar, tenemos al rico. Cada frase añade algún detalle al lujo que vivía. En un país y una época en que la gente corriente tendría suerte si comía carne una vez a la semana después de trabajar 6 días. Este es el prototipo del indolente ricachón. Lázaro habría querido recoger las migajas que caían de la mesa del rico, y es que en aquel tiempo no se usaban tenedores, ni cuchillos, ni servilletas, ni nada por el estilo, sino que se comía con las manos, y en las casas de los ricos las manos se limpiaban restregándolas con pan que caía al suelo. De eso querría comer Lázaro. En segundo lugar, tenemos a Lázaro. Es curioso que es el único personaje de las parábolas que tiene un nombre, que es la forma latina de Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda. Esta es la escena en este mundo que cambia bruscamente para que veamos lo que sucede en el mundo venidero. Allí Lázaro está en el cielo y el rico en el infierno. Naturalmente, la descripción del más allá refleja las ideas de los judíos de aquel tiempo y no necesariamente las que hoy en día tenemos. El pecado de aquel rico era que podía ver el sufrimiento y la necesidad del mundo a su alrededor y no sentir absolutamente nada en el corazón, ni hacer nada para remediarlo. Sufrió las consecuencias de haber sido insensible. Nos parece excesivamente duro que no se le concediera que se le advirtiera a sus hermanos, pero es un hecho que si uno tiene la palabra de Dios y ve el dolor y la necesidad y no se siente llamado a ofrecer alivio o ayuda pudiendo hacerlo, nada le hará cambiar. El Evangelio deja bien claro que el pecado está en ver el bien que se puede hacer y no hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Mañana continuamos con el San Lucas Challenge
capítulo 17. Tu apostolado católico familiar hechos.